Hola, Lady. Bueno, buenas noches a todas las personas que nos acompañan en este momento. Bienvenidos a nuestra franja de Facebook Live, desarrollada todos los miércoles a las 7 de la noche. En esta ocasión abordaremos la franja de gestión y trataremos una temática que se encuentra alineada e inmersa a la exposición permanente del Museo Nacional de las Telecomunicaciones. También una red que ha revolucionado toda la informática y las comunicaciones a nivel global. Nuestra charla del día de hoy se denomina La Internet y su evolución en Colombia, y como invitado el día de hoy tenemos al economista Manuel Duván Castiblanco. Buenas noches, Manuel. Muy buenas noches, ¿cómo nos va? Bien, sí, señor. Manuel es especialista en ingeniería de la calidad y el comportamiento de las organizaciones, es especialista en gerencia de tecnología y magíster en sistemas, es miembro de la Asociación de Profesionales y Técnicos Pensionados de Telecom y es director de TIC de la empresa Innovación Informática más Conocimiento SAS. Como moderadores, esta noche estaremos mi compañero Alejandro Triana del área de curaduría y comunicación y quien les habla, Lady Castro, de la sección de proyección social, de la sección de arte y cultura, conocida como Museo SubOMG de la Universidad Militar Nueva Granada. La charla se desarrollará de una forma dinámica, de una manera informal, en la cual nuestros participantes y nuestros asistentes pueden, en la sección de comentarios, dejarnos sus inquietudes y también las apreciaciones sobre el tema que abordaremos con nuestro invitado. Sin más preámbulo, bienvenidos y pues comencemos. Muy buenas noches para todos. Sean bienvenidos, bienvenidas a nuestras acostumbradas charlas de los miércoles en la noche. Hoy hablaremos de un ejercicio con el que quizá muchas personas que nos están viendo hoy han vivido toda su vida. Otras como yo hemos tenido como el privilegio de ver la evolución a través de nuestras vidas de esta herramienta. Estoy hablando de ese que está aquí, que está allí, en muchas partes y cada vez en más, incluso en el espacio se puede encontrar. Ese que no se siente, pero que está presente y que a veces solamente con ver nuestro celular podemos verificar que en realidad está con nosotros. No estoy hablando de ninguna deidad, estoy hablando de una herramienta que nos permitió empezar a vivir en este mundo hiperconectado, en esa era de la información digital. Hoy vamos a hablar de la Internet. Y si algunas personas que estaban conectándose se dieron cuenta al principio de la transmisión, pudieron escuchar un sonido muy característico que ahora de pronto nos produce una nostalgia, pero que puede llegar a ser el sonido más icónico de los 90s. Y para quienes de repente no estaban conectados, les voy a compartir un momentico de nuevo el sonido, a ver si logra de repente familiarizarse con él. Bueno, pues este era el sonido que escuchábamos cuando entrábamos a internet en las conexiones dial-up, es decir, bajo las vías telefónicas, e incluso era muy particular porque cuando uno se conectaba corría el riesgo de que si alguien levantaba el teléfono nos cortaba la señal de internet. Y lo que oíamos ahí como unos tonos al principio era la marcación que hacía nuestro modem tratando de buscar una respuesta con el receptor. Ya después se iniciaba como toda una conversación digital que empezaba a abrirnos las puertas o terminaba abriéndonos las puertas a lo que era el internet. Pero vamos a comenzar un poquito más atrás y para eso, como bien lo decía mi compañera Lady, hemos invitado a Manuel Duván
Castiblanco, con quien esta noche hablaremos acerca de los orígenes de la Internet en Colombia. Y es un tema bastante interesante porque pues tengamos en cuenta que estamos a puertas de la tecnología 5G, entonces es algo muy interesante que se hila directamente con lo que es nuestro Museo Nacional de las Telecomunicaciones. Buenas noches, Manuel, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo están ustedes? Bien. Manuel, Listo. yo creo que como para entrar en contexto, pues nos gustaría saber cuál fue tu relación o por qué, o sea, adquieres mucho conocimiento sobre este tema específico. O sea, cuál fue como tu papel o tu relación con Telecom directamente. ¿Escuchaste, Manuel? Manuel, creo que Manuel se nos ha caído. A ver, Interesante para... No, yo los escucho Ah, y ¿Sí? ya. los veo. Listo. Sí. Entonces, para dar una respuesta a Lady, yo tengo que remontarme unos añitos atrás para comentarle el por qué tengo una relación directa con el proyecto. Y en la época que empezamos a mirar, cuando tuvimos la oportunidad de tener nuestra primera presentación del museo, empezamos a hablar de cómo ha sido toda esa cronología de desarrollos tecnológicos que han permitido que el hombre mantenga una constante en la información. Han cambiado son los medios, pero él ha buscado de alguna forma comunicarse. Por naturaleza el ser humano tiene que comunicarse. Entonces, veíamos tecnologías como el telégrafo, cuando ya empezamos a mirar las distancias, entonces empezamos a hablar del telégrafo para unos espacios muy pequeños y empezamos a hablar ya de amplitudes para poder enviar por los medios y por el tiempo alguna información. Entonces, en ese orden de ideas, la información en el aspecto de tiene que viajar, bien sea por las montañas, por el aire, por el submarino, por la parte marina, oceánica, ha viajado y se ha dado. Entonces, en ese esquema, el hombre siempre ha buscado cómo estar informado. Entonces, hablábamos en la época, como generó todos los desarrollos del telégrafo, el teléfono, el televisor, la cámara fotográfica, el videoproyector, las películas, los libros, todo eso ha generado un sentido de información y de esta manera las personas que en nuestro eslogan, que el que está más informado, pues podía tenía un contexto para poder tomar unas decisiones más precisas y más concretas. Entonces, en ese orden de ideas, para llegarle a comentar a Lady, voy en la mitad del trayecto, en el desarrollo de la tecnología de la telegrafía y ya existiendo una experiencia en Colombia de una empresa que se constituyó para atender esa parte de telégrafos y correos, para manejar toda la comunicación de las personas. En el año 61, para formar personas que pudieran interactuar con la tecnología del momento, que era la parte telegráfica y técnica en la parte de comunicaciones de Telecom, se fundan dos instituciones que van a cambiar y van a permitir el desarrollo económico del país. Por un lado, en la Universidad del Cauca se constituye la Facultad de Electrónica y Telecomunicaciones. Y en Bogotá se funda a nivel de carrera tecnológica el ITEC en el año 61 con programas de formación técnica y posteriormente tecnológica, pero no se quedó en ese campo. Empezó también a desarrollar toda una estrategia a nivel tecnológico de investigación. Entonces se empieza a ganar y a generar una condición interesante de empezar con el tiempo a ser reconocido como el segundo instituto latinoamericano en investigación en telecomunicaciones. Y proyectos como los que estamos mirando de Internet no fue ajeno para el caso particular de Telecom. Pues digamos, Telecom tenía en cabeza del ITEC toda la investigación y toda la innovación tecnológica. De ahí pues que una de las cosas y de los puntos estratégicos
que a nivel de telecomunicaciones, pues como monopolio, manejábamos y teníamos la relación directa con organismos gubernamentales e internacionales, como la Unión Internacional de Telecomunicaciones, y por esa experticia y por ese conocimiento, muchos de nuestros compañeros fueron de alguna forma desarrolladores de normas técnicas de la OIT en radio, y eso fue generando una consideración y un reconocimiento internacional. Entonces, cuando se empieza a hablar de Internet, inicialmente en Colombia, y hay que ser muy directos, ese interés fue manifestado por aquellas personas que viajan al exterior a formarse o hacen un doctorado, y en el empieza a conoce una herramienta que les permite tener información para sus proyectos de investigación, y que en ese entonces pues era en sus desarrollos se llamó ARPANET, pero pues ¿de dónde viene ARPANET? Entonces ARPANET empezó a desarrollar una serie de cosas que ahorita lo vamos a tocar, y en el caso del ITEC, ese proyecto generó un interés, y como pues monopolio manejábamos todas las telecomunicaciones, e inicialmente en las primeras fases pues participamos y nos documentamos y encontramos el interés del proyecto como tal, y además que escuchábamos, fuimos actuando. Entonces, en la parte de investigación del ITEC se conformó un equipo de trabajo de alto nivel con estudiantes de último semestre de las universidades que reclutamos para proyectos, y en ese orden de ideas se fue generando una masa crítica y se creó todo el concepto y toda la estructura paralelamente de lo que inicialmente se concebía como Internet, sin desconocer que había una coordinación y un manejo inicial por parte de la Universidad de los Andes, que empezó a orientar y estructurar la idea. En ese orden de ideas, estando como funcionario del ITEC, me encuentro con ese proyecto, y a su vez estaba haciendo mi maestría, y vi que ¿por qué el interés? Porque en el área de los proyectos, yo matriculaba los proyectos y empezaba en el sentido de mirar los recursos que necesitaban los proyectos, y vi y llamé la atención. Entonces referencié a las personas que estaban manejando el proyecto al interior del instituto, y tomándome un cafecito, como siempre se dan buenas ideas, se presentó la idea y me dijeron: mire, esto es un proyecto que en este momento se está concibiendo, y vimos con una facilidad, oiga, que lo podíamos adaptar y a un requisito. Cuando uno hace en este caso la maestría, pues requiere un proyecto de grado. Entonces le hicimos un seguimiento y estructuramos una serie de cosas ajenas en el momento, digamos, como un requisito académico, pero técnicamente me involucré más en el proyecto por el trabajo del ITEC, y ahí empezó a generarse una serie de inquietudes que en el caso particular del desarrollo de la charla vamos a ver. Y entonces ahí se hizo un trabajo y un interés, y ahí mi relación con Internet y del ITEC empezó a desarrollarse toda una estrategia como en el año 88, 89, y después para ahí empezamos a mirar cómo llegó a Colombia. Esa es la respuesta que yo le daría del interés y mi relación con el proyecto de Internet en Colombia por parte de Telecom. ¿Y en qué momento podríamos decir claramente que se dijo, ya tenemos oficialmente Internet en Colombia? Bueno, ¿en qué momento me van a permitir inflexiona hacer un recuento para no contabilizarlo en unos 12 minutos? Vamos a dar un recorrido histórico de qué fue lo que sucedió. Inicialmente, para entrar en contexto, la preocupación de los Estados Unidos cuando Rusia envía el primer satélite, el Sputnik, y en esa época, y empezó después de la Segunda Guerra Mundial, desde el punto de vista del ordenamiento geopolítico, entra actores a generarse como potencias, y en eso estaba Rusia y los Estados Unidos. A partir del año 57, ellos se preocupan por tres aspectos: la carrera espacial, la carrera dicen nuclear, toda la parte nuclear,
o la parte atómica que ellos llamaban en un momento determinado, y todo lo que era la complejidad de la computación, que era bien difusa en ese momento. ¿Y qué hicieron ellos como estrategia? El ejército. Dijeron, oiga, pues nosotros no tenemos toda esa formación, entonces empecemos a generar como estrategia la vinculación de universidades como el MIT, Stanford, que ellos tienen todo el papel y toda la fundamentación, toda la infraestructura para que ellos desarrollaran. Entonces generó una serie de condiciones, pero para ellos eran claros que esa iniciativa iba a quedar en el campo de la investigación y en el campo de la academia. Entonces, desde el primer enfoque no se utilizó como una estrategia militar. Inicialmente se concibió con esa situación. Ya después que fue avanzando y cuando empezaron a haber resultados de que ya un computador, que en el año 1970 la dimensión de los computadores de esa época eran grandísimos. Ustedes entenderán que en esa época el procesamiento, un computador perforaba las tarjetas, el computador A y el computador B las leía, y eso era un proceso manual, era manual, sino que, digamos, la capacidad de proceso, a pesar de ser manual, pues ofrecía estas condiciones. Entonces, los computadores que empezaban a desarrollarse en esa época, pues era un lujo y desarrollo y un músculo financiero. Entonces esas empresas empezaban a tener como el ambiente, y en los Estados Unidos en el año 70, si tenían estas grandes empresas 3 o 4 computadores de esas magnitudes, eran muy pocas. Entonces en ese afán y en esa situación empieza todo el proceso de desarrollo tecnológico. Y una de los temores que tenía los Estados Unidos y por qué apoyó era que con esa situación de una guerra, un ataque nuclear, les daba miedo no tener comunicaciones. Entonces le dijeron en ese caso, ya hablando de la entidad que era ARPANET, ¿sí? Que posteriormente se habla, y que era ARPA, que era la Agencia de Investigación de Proyectos de Avanzada. Entonces le dije, mire, estas son las 3 líneas que les había hablado inicialmente: la espacial, la atómica o nuclear, digámoslo así, y la computacional. Pero además de eso, queremos que nos solucionen un problema de comunicaciones y de cómputo para que el día que haya un ataque, las comunicaciones no se pierdan, que esa era la situación. Me voy a avanzar un poquito más, y en el año 61, cuando ya el Che Guevara se había hecho golpe de Estado y tenía, digamos, de alguna forma ya presencia total en Cuba. Entonces, bajo esa consideración, el presidente Kennedy pues le daba temor de que ese brote de comunismo pudiera salpicar más regiones. Entonces lo quiso combatir y estratégicamente financió un ejército de cubanos, ¿cierto?, para que pudieran devolverle la democracia, entre comillas, a Cuba. Pero esa misión falló y los cubanos se enteraron de esa situación. Entonces, a los 3 meses, Kennedy se vio obligado a que iba a hacer una invasión definitiva. Entonces se enteró todo, en esa época era el espionaje y toda la información, se enteró Rusia de que particularmente y Estados Unidos iba a invadir en el caso particular a Cuba. Entonces le dijeron que esa es la crisis de los misiles, que eso es lo que después asusta a los Estados Unidos por el poderío bélico que tenía Rusia en ese momento, y se hablaba de la Guerra Fría, y ahí aparece el concepto del famoso teléfono rojo, que era la comunicación entre los gobiernos. Entonces había una presión y un miedo y un temor a que se generara una segunda guerra, digamos, una guerra en ese orden de ideas, y casi se suscita una guerra, porque ¿qué fue lo que hizo en un momento determinado? Rusia
desde el punto de vista, aprovechó esa condición y le dijo a Cuba, déjeme colocar allí una base y vamos a poner unos misiles. Y entonces cuando supo eso, el espionaje del gobierno americano, pues se asustó. Pero también los rusos se asustaron porque todos los misiles que en la base que tienen en Turquía los Estados Unidos estaban dirigidos a Rusia. Entonces estaban, a pesar de estar tan distantes, pero había un problema latente. Entonces eso llegó a una tensión mundial que entró la OEA, la ONU, todos estos organismos internos, y de menos de 2 a 3 días solucionaron el problema desde el punto de vista diplomático, pero quedó esa tensión y esa fricción. Entonces, al ver esa condición, se aceleró todos los recursos a crear las máquinas de los computadores y las comunicaciones para poder darle procedimiento a todas esas condiciones. Entonces, se creó ARPANET. ARPANET siguió en esos proyectos y ya cuando los Estados Unidos se dieron cuenta desde el punto de vista estratégico que sí funcionaba comunicarse un computador, ¿sí? Y entonces desarrollaron el concepto de las redes LAN, MAN, WAN, ya yendo un poquito más adelante, y se dieron cuenta de que sí se podía comunicarse una universidad estando en Stanford a California, y mandaron las primeras condiciones. En esa época, lo primero que teníamos como la versión inicial era que había un correo electrónico y había de pronto un telnet de un computador a otro computador y se comunicaban. Entonces eso se dio cuenta de que sí se podía constituir una red de redes, ¿sí? Y por eso comentábamos en un momento determinado, en las sesiones, seguramente cuando hablamos del museo, que la ficción a la realidad estaba muy cerca. En el año 1946, una persona muy lúcida, pero en la ciencia de la ficción, generó una red que se llamaba Galáctica, como una tira cómica, y mostraba todas esas condiciones que generaban una red de redes. Y en esa época, pues la gente lo veía desde ese punto de vista. Así como en nuestras versiones más siguientes, nosotros los Simpsons. Inclusive si uno mira la serie de ver los Simpsons, pues uno ve la pandemia ya manifestada en unos capítulos hace unos años anteriores, y entonces la visión que tenían esas personas, ¿sí? Y en el caso nuestro, los supersónicos. Si alguien ha visto la tira de los supersónicos, o cuando veíamos en las tiras en el periódico Dick Tracy, que se comunicaba con un reloj, que era su teléfono, y en esa época, ¿sí? O la película del futuro, que siempre la repiten. Y en ese orden de ideas se va generando una serie de circunstancias hasta cuando se potencia y se dice, oiga, esto sirve, y ya el ejército o el Ministerio de Defensa dice, oiga, dejemos esto que siga así y constituimos nuestra propia red. La red de defensa se llama Milnet y se alejó de todos estos principios académicos de investigación, pero ¿qué hizo el gobierno? Motivó a que continuara. Entonces, eso motivó, pero pues los apoyos financieros ya se fueron reduciendo, y esto obligó a que la sociedad de investigadores se agruparon en los Estados Unidos y crearon la NSF, National Science Foundation, que tenía un músculo financiero de las universidades, de algunas empresas interesadas que vieron negocio, porque esto es un negocio visionario con la gente que empezó a ver la fortaleza de esta situación particular. Entonces empiezan a crear los nodos. Entonces el comunicar, entonces conocen que digamos, los 50 estados de los Estados Unidos, y del este al oeste hay unas distancias, y empieza a operar redes internas en los Estados Unidos y empiezan a dar los resultados más inmediatos. Entonces se empieza a generar una de las condiciones que empezaron a facilitar era que al principio los computadores de una universidad a otra universidad diferían en marca, en hardware, en protocolos de comunicaciones, y si no tenían lo que hablaba Álvaro, en este momento Alejandro, que nos puso los protocolos, esos protocolos son de máquinas, si no los escucha y los identifica otra máquina, no puede entrar. Y nosotros, en ese orden de ideas, lo que hicieron las universidades en los Estados Unidos, desarrollaron protocolos y crearon el modelo OSI, que las
que las 7 capas de arquitectura de red permitieran que cualquier máquina con cualquier lenguaje siempre se desarrollaran con las normas ISO, digámoslo así de esa forma, y eso permitió estandarizar y que las computadoras de cualquier clase, de cualquier hardware y de cualquier protocolo se pudieran comunicar, porque antes unas tenían protocolo TCP/IP, la Bitnet, que después va a aparecer Bitnet, venía con otro protocolo, porque Bitnet básicamente la desarrolló, en este caso, IBM, ¿cierto? Entonces venía con un protocolo diferente, que era el NJE, y eso no permitía que interactuaran. Entonces el éxito es que se van sumando una serie de condiciones y salen primero los protocolos que permiten hacerle eso, y después viene el modelo OSI en el año 88, entonces que facilita que yo me pueda comunicar con la infraestructura que tiene el nodo que maneja cierta universidad y la otra, y ya ven la facilidad de integrar. Entonces, en ese orden de ideas, empieza a generarse un boom de toda esa información, y como les comenté, toda la gente que iba a hacer sus doctorados, que hacían sus doctorados y sus investigaciones, empezaron a generar redes, no solamente de computadores, sino redes de investigadores y de compartir información. Entonces, eso generó una expectativa aquí en Colombia y quisimos copiarlo. Entonces, pero hay algo interesante. Aquí hubo mucha gente que intervino en el desarrollo de Internet, muchos investigadores del MIT. Nosotros conocemos a Massachusetts Institute of Technology, ¿sí? Contribuyó a un montón de desarrollos que, si se ponen a mirar cronológicamente, desde el año 70 al 80, son 10 años, pero se produjo muchos adelantos que permitieron acelerar el desarrollo de Internet. Bajo esa consideración, entonces en el año 88 recoge una serie de información la Universidad de los Andes y empieza a generar su nodo, a hacer su red LAN, y el éxito de que ya comunica el centro de cómputo con el edificio de ingeniería de la Universidad de los Andes, y empieza a ver unos resultados. Entonces, al interior tuvo mucho interés la universidad de continuar eso, pero era un proyecto ambicioso que requería músculo financiero y necesitaba aliados. Entonces, en ese orden de ideas, empieza a generarse unos nodos, y los nodos inicialmente fue con Bitnet, que permitió tener esas condiciones, y con el advenimiento de la National Science Foundation, que tuvo la oportunidad y entendió y se interesó en el proyecto, y de alguna forma estratégica, y hay un poquito militar ahí, dijeron, oye, vamos a descongestionar y tener el control de todo Internet, pero vamos a descongestionar, y le dijeron a la universidad y al interés colombiano, le vamos a dar un router o servidor, digamos un servidor, y lo vamos a ubicar en Miami para que pase todo el tráfico de las universidades latinoamericanas y parte de Europa, y así descongestionaban toda la información que se iba a cruzar en los Estados Unidos para no concentrar y generar de alguna forma una parálisis en el manejo de toda la información, porque ahorita cuando veamos las capacidades de almacenamiento y de proceso, se van a dar cuenta de por qué estratégicamente lo hicieron. Entonces, bajo esas consideraciones, nos ofrecen un servidor y nos ofrecen una serie de condiciones, pero siempre a la par de una universidad de los Estados Unidos. Entonces, en Columbia, Nueva York, seguimos todo el patronaje y todo, digamos, la subordinación, porque así como hay computadores y como hay dispositivos electrónicos, hay IP, y cada computador y cada condición tenía un IP. Entonces, ese IP tenía unos números que eran muy difíciles en un momento determinado acordarme del 192.85.16, que podría, ya en un traslado, podría ser una página web. Entonces, lo que hicieron fue generar un directorio. ¿Recuerdan el directorio telefónico que teníamos nosotros, donde estaban todas las direcciones y todas las personas que tenían una línea telefónica y que en su época
lo más fácil era consultarlo manualmente para buscar, sí, Alejandro Triana, Alejandro, ay, sí, este es el teléfono, y entonces lo referenciaba. Entonces, con las direcciones de ¿sí? IP, se hizo el DNS, que se conoce, y ahí tenían todas las direcciones, pero con una situación, a nivel mundial se daban unos códigos, y como nosotros estábamos trabajando con las direcciones de la Universidad de Colombia, dijimos, Colombia debe tener, en este caso, un dominio, y la universidad y las personas del momento cometieron digamos, un pequeño error. Buscaron y le pidieron a la NFS y propiamente a una firma que se llama Internet, que era la que administraba los dominios, que le dieran el dominio a Colombia y lo pidió como CL, y CL era el de Chile. Entonces, eso generó una condición, pero también generó una forma más directa, porque al ver esas dificultades, le dieron que en Colombia el que definiera los dominios fuera la Universidad de los Andes. Entonces ella concentró ese manejo y empezó a tener un manejo operativo de todo lo de Internet. Entonces, cuando ya se dio eso, la Universidad de los Andes, pensando en un sentido de proyección, dijo, oiga, esto no me, este ponqué no me lo puedo comer, primero porque me cuesta, y necesito también el concurso de actores, porque esto es un proyecto que se debe tomar como un proyecto público entre comillas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Empieza, como se está generando en el marco de la academia y en el marco de la investigación, pues dijo, uy, aquí yo tengo que hacer un nodo de universidades, y es el que se denomina en el caso RUNCOL, Red Universitaria Colombiana, y unos aliados, el IFETS, y por otro lado, el Departamento de Planeación, y por otro lado, Colciencias. Entonces, al principio, y para que sea un poco como crítica la situación, al principio Colciencias no entendió el interés y la magnitud del proyecto, y cuando se presentó la primera vez, lo rechazó. Entonces, y ahí sí se viene, digamos, el liderazgo de la Universidad Militar a través del ingeniero Hugo Sin, que no se quedó quieto y dijo, oye, lo rechazaron, y pues la gente que estábamos en el medio de la academia y la investigación entendíamos de que era vital, que era importante para Colombia, pero las personas que estaban en la parte gubernamental de Colciencia no vieron ese interés y le dijeron, no, eso es un proyecto, ¿sí? Entonces, estaba como lo que les comenté, el proyecto cuando en los Estados Unidos, allá una persona de la ficción dijo, Galáctica, una red que tenía un control en una ciudad y todo eso, y la gente, ¿eso será posible? Entonces, esa fijación en que la ficción no tenía tanta aplicabilidad en la realidad, hoy en día la vemos, pero eso permitió que esas lucubraciones de pronto generaran personas que les llamaran la atención y se direccionaran por allí. De ahí que si uno hace un análisis, Internet, y es la pregunta para Alejandro, para que interactuemos. Alejandro, ¿cuál es la similitud del cuerpo humano con Internet? Que después Lady nos contesta también. Bueno. La red que se tiene precisamente, en nuestro caso neuronal, pero que también se da a través de las arterias y se comporta como una red, una unión un organismo que tiene una red que está presto para llevar información de un lado a otro dentro del cuerpo. En este caso de la Internet, pues es a un nivel global el que se da. Pensaría yo que es la analogía más próxima que se podría dar acerca de la Internet con el cuerpo humano. Ahora miremos la visión femenina. ¿Por qué hago esta situación? Porque cuando yo hablo de Internet, no le pongo género, no le digo él o la Internet. Hablo de Internet. Entonces, la posición de Lady. Bueno, internamente nosotros tenemos comunicación, nuestras células se comunican entre sí y de cierta manera determinan cuando algo no se encuentra bien en nuestro cuerpo y mandan al cerebro como esa atravesabilidad de lo que está sucediendo, y se percibe por medio de un dolor de cabeza, por medio de un malestar. Entonces, siempre hay comunicación frecuente entre nuestros diversos, por decirlo así, órganos y neuronas y células que se encuentran en nuestro cuerpo. Ya. Básicamente, lo que han dicho de ustedes es el resultado que uno quiere escuchar. El sistema nervioso, ¿sí?
tiene la facilidad de llevar toda la realidad del cuerpo. Que le duele a uno un dedo, lo siente acá, ¿sí? Llega ahí, duele el dedo, pero también tiene periféricos. ¿Cuáles serían los periféricos cuando nosotros hablamos de impresoras, cuando hablamos de alguna forma de la forma de digitalizar los documentos, el scan, la fotocopiadora que estaba pegada a veces al computador para poder optimizarla? Entonces, los periféricos de nosotros son los ojitos, los sentidos. Sentimos y detectamos. Y algo que es importante, que era el atributo que se esperaba en Internet, es que si a mí me falta un bracito, pues el sistema continuaba. Y lo que se esperaba de Internet es que si se aislaba una red, un nodo, una máquina, continuara el ciclo de información como tal. Entonces, si se pone uno a mirar, las personas que empezaron a ejecutar el proyecto encontraron en la máquina más perfecta, que es el ser humano, todo un diagnóstico para proyectar y mirar qué bondades podría tener las circunstancias. Esto lo vamos a dejar ahí, y en la parte de mirar cómo vamos a actuar en proyectos de inteligencia artificial con toda la parte del cuerpo, y verá cómo de pronto se crean unas expectativas. Pero bueno, entonces, haciendo un receso ahí, en el año 88, ya todo ese andamiaje de ARPANET y de las condiciones que surtieron, porque los dominios no eran CL, sino .co, y los empezó a manejar la Universidad de los Andes. Pero también una situación particular. Cuando yo les comenté de que hay un servidor que que nos lo dio la NSF y lo ubicaron en Miami, pues también tuvimos problemas. Vino el bendito huracán Edward y acabó con todas las instalaciones, dificultó la operación de Internet, pero bueno, posteriormente se arreglaron esas circunstancias, y ya en Colombia pues se generaron unos intereses y unas ubicaciones con todo el manejo del proyecto como tal. El control y el manejo lo quería y lo tenía bien estructurado la Universidad de los Andes, pero también habían otros actores que estaban jugando un papel importante. Entonces ya les estaba comentando que Colciencias en el año 91 le dijo: no, me interesa ese proyecto. En ese orden de ideas se empieza a mostrar el proyecto como un proyecto de investigación a Colciencia, y por segunda vez no les interesa el proyecto. Entonces, como premio a presentar un proyecto con todas esas normas y con todas esas condiciones y utilizar una masa crítica de investigadores, es un trabajo tedioso y que implicaba mucho esfuerzo. Entonces, como un premio, como una recompensa que hizo a esa labor, pues Colciencias dijo: vamos a invitar a los ingenieros de Telecom, del ITEC, de la Universidad de los Andes y de EAFIT y de otras dos universidades a un simposio internacional que van a hablar de eso, de Internet en los Estados Unidos, en Palo Alto y en California, y luego a San Francisco. Les vamos a dar como un paseo. Y cuando se dieron cuenta en esos dos ambientes de que un proyecto de esa envergadura, ahí sí les llamó la atención, ahí sí se dieron cuenta los directivos de Colciencias, que fue el director y el subdirector de Colciencias, y vieron la magnitud y el impacto que se tenía de Internet en el mundo internacional. Entonces se dieron cuenta y se vinieron muy gomosos a desarrollar el proyecto, pero lo encaminaron de una forma diferente. ¿Y en qué sentido? Pues habían intereses particulares, porque el ITEC se unió a ese proyecto desde el año 91 y empezó a darle la conexión a la Universidad de los Andes, ¿sí? A través de su nodo de BitNet, que cuando ya se masificó, las universidades que estaban en el nodo Runcol, pues tenían que pagar acceso al canal internacional. Entonces Telecom no les cobró, pero les pidió en especie cupos, ¿sí? A nivel de posgrado y de maestría para sus empleados de Telecom. Entre ellos, pues, algunos de nosotros fuimos beneficiados con eso, porque las universidades querían tener acceso y lo hicieron. Óigase bien, a veces uno cambia por moda, por crisis o por planeación. En ese caso, las universidades lo hicieron por moda, no sabían qué querían.
sino que eso era, era como la moda del momento y el requerimiento y el caché, digamos, de alguna forma, que de pronto voy a hablar e incomodar. Hay veces que las universidades se jactan porque por metro cuadrado tiene tantos doctores. Y entonces el estar en esa época en Internet, eso daba un valor agregado, la investigación y generaba muchas circunstancias como tal. Entonces, bajo ese enfoque, muchas universidades entraron y no sabían a lo que ya se habían involucrado. Entonces, en mi trabajo académico, ahí empezamos a desarrollar toda una estrategia de saber y demostrarles a las universidades qué era Internet, qué era Runcol y para qué se quería y por qué ellos los directivos habían tomado la idea de involucrarse en el nodo de Runcol. Entonces nos tocó ir a algunas universidades a hablar con el jefe del centro de cómputa o tecnología de esa época, mostrarles y ayudarles desde el punto de vista técnico a crear una red LAN, que en esa época era muy difícil. Hoy es muy fácil porque es cableado, routers, modems, que en esa época y conectar esa dentro del mismo edificio a otra red, y eso pues obedecía, era un trabajo más de carpintería en este momento. Anteriormente sí se necesitaba una serie, porque se necesitaban protocolos de conexión, protocolos de comunicaciones, y que pues la red tuviera una ganancia, porque pues para que nos dieran 3 o 4 computadores, entonces se llevó la idea en algunas universidades, oiga, conectemos aunque sea la biblioteca, que en esa época pues tener un computador no era muy difícil, ¿sí? En el año 80 tener un computador de esos PC, IBM monocromáticos, era algo difícil, pero en su momento era moda y era lo más high que había en el momento. Entonces, en el año 92, 93, fue una tarea y una labor a nivel de interés académico por parte del proyecto de grado en la maestría, de hacer un trabajo conjunto con el IFES y de ir a socializar el proyecto. De hecho, pues la maestría duró 2 años y el proyecto 3, y se gastaron 5 años, pero el resultado y el éxito fue interesante por la magnitud que se tuvo y por las personas que nos acompañaron y nos dieron las ideas a nivel técnico en el ITEC, que aprovechamos la ventaja de que manejaban el proyecto y tuvimos de primera mano la información y todo la estructura digamos analítica y disruptiva en el momento para configurar las redes, y que en la universidad donde hicimos la maestría llamaran la atención, porque tampoco cuando presentamos el anteproyecto como tal, también nos dieron que eso no, y tampoco. Entonces en la universidad y el anteproyecto ya caminando, y en la universidad no, y entonces todo el esfuerzo del lobby y tener esas condiciones. Entonces ya después cuando nos dieron, oye, sí es como un buen proyecto, sí es como un buen proyecto. Entonces, paralelamente se fueron dando las condiciones, y cuando ya eso se volvió como una realidad, se dio que la Universidad de los Andes constituyó ya la página web, ya hizo que sus estudiantes utilizaran todo el proceso de matrícula a través de la página. Entonces eso ya generó unos aspectos interesantes e importantes, pero ¿qué resultó? Como cuando se volvió de esa invitación, entonces se constituyó una organización privada que se llamó Interred. ¿Y quiénes la integraban? La integraba la Universidad de los Andes, todo el nodo de Runcol, unas universidades, el IFES, el mismo Colciencias, pero el ITEC Telecom no estuvo ahí, se abrió, porque entendió que todo lo que estaban dando y haciendo a través de nuestra red de Coldapac, podíamos hacerlo. Entonces, les comentaba en alguna charla que en su época, para poderse uno comunicar con Internet, era vía telefónica, y ruegue que no lo llamara a nadie o decir a la familia, no vayan a utilizar el teléfono porque se caía la conexión. Entonces, inicialmente era muy costosa. En los primeros meses, la gente que quería tener Internet y lo hacía a través de
vía conmutada, vía telefónica, para aislado, que son los términos técnicos. Eso era muy costoso, entonces los padres de familia al principio pues se metieron en esta moda, pero cuando les llegaban las cuotas de 250, 300.000 por el teléfono, ¿sí? Entonces a veces la queja a Telecom, uy, que me están cobrando, cuando le decían, mira, uso de internet, y lo otro son las llamaditas calientes que hacen sus hijos, porque ya había otra de las circunstancias con esas llamadas calientes que nos ofrecieron muchos casos particulares en el caso de quejas por parte de usuarios de Telecom. Entonces, Telecom saca su servicio en el año 94 y se llama Saitel, ¿cierto, Alejandro? Sí, pues si quiere hagamos una pausa aquí, un poco extensa, bueno, pero bien, hagamos una pausa. Si quieres, Lady, lees uno de los comentarios que nos están haciendo las personas que nos están viendo y retomamos con un video noventero que nos conecta precisamente con lo que está diciendo Manuel y a partir de ahí despegamos en otra pregunta, ¿te parece? Correcto. Listo. Bueno, inicialmente un comentario de John Carlos Guzmán Suárez, que él asocia el ruido pues, de los protocolos con la línea de fax, con el sonido que emitía la línea del fax. Tenemos un saludo desde México, Alicia Castillo. Buenas noches a todos, saludos desde la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia INAP. También tenemos, se encuentra la ingeniera Nancy Olarte, que también nos saluda, da presencia del ITEC, de la Universidad Militar Nueva Granada. También nos acompaña el señor Carlos Lisker, que es antiguo funcionario de Telecom y pues también fue egresado del ITEC. También nos comenta Mauricio Quintero, recuerdo que mi PC con la super pantalla funcionaba con el sistema operativo 2 y conectarme a internet era toda una odisea. Igualmente, sí. Mauricio nos pregunta cuál cree, Duván, que ha sido el mayor desafío de la evolución del internet en Colombia. Bueno, esa pregunta si quieres la retomamos ahora después del video, ¿vale? Aunque ya hemos visto que sí. A veces los desafíos más grandes son poner de acuerdo a las personas y a las instituciones para generar los proyectos. Pero seguramente el camino está lleno de otra clase de dificultades. Si quieres, Lady, ¿sigues leyendo, Estela? Listo. Estela Vitrago, sí, nos comenta un tema del cual todos deberíamos conocer su historia, ya que esto ha cambiado el mundo y nos está permitiendo estar conectados a pesar de las distancias. Y sobre todo en esta época de aislamiento y pues a causa de lo de la pandemia, creo que ha sido una herramienta fundamental para que nos podamos conectar tanto con el trabajo, con nuestros familiares que se encuentran ubicados en diferentes zonas de la ciudad a nivel nacional o como tanto a nivel internacional. Bueno, dime, perdón. No, tenemos algunas apreciaciones sobre la consulta que nos hizo Duan acerca de cuál era la similitud del internet con el cuerpo humano. El señor Carlos Lisker nos dice que frente a la pregunta podemos establecer una analogía con los meridianos de la medicina tradicional china. Y John Carlos Guzmán nos dice un cuerpo vivo que tiene sistemas y subsistemas que le brindan soporte. Ok, muchas gracias a todas las personas que están conectadas, que han estado llevando la conversación y que nos han compartido sus preguntas, sus inquietudes, sus comentarios a través de la red. En este momento voy a poner precisamente el video del cual estábamos hablando. Decía que era algo noventero y ahí lo vamos a ver, ya está. Y retomamos, Manuel, ¿te parece? Bien. Listo, vamos a ver. A principios de 1994, cuando de común acuerdo se estableció el cambio para conectar a Internet. En cumplimiento del acordado, el ITEC realizó las gestiones pertinentes ante la empresa operadora Sprint para la conexión de comunicaciones. Y fue así como el 14 de marzo de ese año se suscribió el convenio para iniciar el servicio, el cual rápidamente ofreció al país con el nombre de Saitel, Servicio de Acceso a Internet vía Telecom, el cual fue estructurado y gestionado por el ITEC. En el proyecto se especificaron y adquirieron los equipos necesarios, se realizó la capacitación y se establecieron las condiciones de explotación para incorporar el nuevo servicio al portafolio de Telecom.
El servidor se ubicó en las instalaciones del instituto. Inmediatamente se desarrolló una campaña de promoción, difusión y una rueda de prensa inicial donde se invitaron empresarios, profesionales del sector público y privado, incluyendo los medios de comunicación, para explicar y motivar la entrada de este nuevo servicio, actividad que se extendió a nivel nacional con reconocido éxito. Bueno, pues Manuel, ¿qué pasa con Colombia, con la manera de comunicarnos después de este momento, de esta inflexión que sucede en el 94? ¿Cómo empieza Telecom a generar, y cómo, lo más importante, que es lo más complicado también, cómo se empieza a trabajar en esas redes para que el Internet empiece a llegar a más lugares cada vez? Bueno, hay que partir, y para nosotros es claro que a partir de 1990 se empezó a hablar de la apertura económica, ¿no? Entonces ya muchas personas que vieron un negocio grande en Internet empiezan a dimensionar una serie de cosas y empezamos ya a hablar de los ICP, o sea, de todas las personas que ofrecen el servicio de Internet. Y en este caso, pues nosotros conocemos, en el caso muy reciente, uno puede voltear a mirar y encuentra UNE Tigo, puede encontrar Movistar, Claro, ¿cierto? Y una serie de plataformas, porque hay veces, de pronto la voz como tal, tiene una serie de connotaciones y unas repercusiones en el mercado, porque ¿cuántas veces haces más un mensaje de WhatsApp que una llamada, Alejandro? No, ahorita yo creo que ya cada vez el WhatsApp está tomando más fuerza, ya muchas veces no se utiliza la llamada, sino que el WhatsApp. Ahora, que ahora uno lo ve un poco que la llamada puede llegar a ser tal vez algo intrusa, digamos así. Tú puedes estar en una reunión y te entra una llamada y sí, se me olvidó la palabra ahorita, pero puede llegar a ser muy intruso en un momento determinado, mientras que el WhatsApp tú tienes la libertad de escuchar el mensaje cuando quieres y vuelves a hacerlo. Además que existe la función también de llamada y videollamada utilizando la aplicación de WhatsApp. Bueno, solo por WhatsApp, existen otra serie de aplicaciones que brindan servicios similares. Y Lady, ¿cómo le va con el WhatsApp si se lo revisa el novio? No, digamos que el tema del WhatsApp, o sea, actualmente la comunicación se ha centrado más como en mandar mensajes por WhatsApp. Uno ya como que perdió como esa costumbre de tener una comunicación directa con la persona, porque pues llamar a una persona se hacía como más formal. Entonces ahora uno se limita a enviar un mensaje por WhatsApp y lo deja a consideración que no quiere ser un inoportuno con la persona, molestarla, que se encuentre desarrollando otras actividades, y ya lo deja como a la disposición que esa persona, que ella considere que es el momento de responder y tiene el tiempo para hacerlo. Entonces, pero pues de esa forma también es malo por lo que le comentaba, ya se volvió una comunicación informal, que uno muchas veces, y me pasa a mí que tengo el celular y digo, tengo que llamar a alguien a preguntarle sobre un proceso en la universidad, pero digo, no la voy a llamar porque no quiero como entablar esa conversación con la persona, sino ya uno por un mensaje de WhatsApp va a algo más puntual y ya, que la conversación queda netamente en eso. Bueno, entonces, bajo ese contexto y tratar de darle un poquito parcialmente la respuesta a Alejandro, yo le voy a hablar de mis 4 versiones de la web. De la web 1, 2.0, 3.0 y la 4.0. Entonces, cuando yo hablo inicialmente de la web 1.0, ¿cierto? Estoy hablando de un mundo de solamente consumo de información unidireccional. Solamente comía pura información, no podía interactuar con la página, ¿cierto? No podía con la internet, era solo consumo. Y entonces, pues, eso marca de alguna forma que empezó a generarse en el año 1990. En el 2004 ya empieza un poquito interesante a tener una web que permitía, además del correo electrónico y tener la facilidad de hacer el TECNE o el FTP, sí, teníamos la situación de tener blogs. Hay una interfaz
y alguito de redes sociales, ¿cierto? En la 3.0 ya empieza a haber algo que genera la página, que genera Internet, es que ya por palabras clave yo ya puedo hacer búsquedas y me sale un montón de información. Si yo escribo innovación, me puede salir todo lo vasto que puede tener una biblioteca en innovación o arte, me sale todo lo que yo se quiera. En la 4.0 ya es una búsqueda más inteligente y predictiva. Se dan cuenta con el WhatsApp cuando uno va a acabar de escribir una palabra, ¡prum!, de pronto le está diciendo que si va a escribir de alguna forma pintura, ya con el hecho de escribir pin, él ya le saca la palabra completa. Entonces, ese manejo, ¿sí? Y ahora la pregunta, ¿cómo será la versión 5 o 6? Que ustedes están muy jóvenes y cómo se puede proyectar con una Internet que es predictiva e inteligente, que es lo que tenemos hoy en día a partir del 2016. ¿Qué pasará en los próximos 5 años con todo este advenimiento de la inteligencia artificial, del machine learning, del conocimiento profundo y de todo lo que viene con Internet de las cosas, con toda la parte algorítmica, con toda la parte robótica? Ahí nos vamos a empezar a meter en una novela. Vamos a ver el futuro a través de las novelas de Isaac Asimov. No sé si recuerden El hombre bicentenario, Yo Robot, que son de esos escritores que le han trabajado a la ciencia ficción en su momento, pero que en realidad se convirtieron en cosas muy próximas a lo que tenemos ahora. Que tú hablas de la versión 3.0 de la web, ya era una versión más pensada también para cómo iba a ser el acoplamiento hacia los dispositivos móviles. Y vemos ya una web más pensada precisamente en adaptarse gráficamente y en velocidad a lo que iba a responder y lo que iba a hacer esa generación del diálogo con los smartphones, después ya con las tablets. Y bueno, y lo que vamos a ver realmente, o sea, el tema del 5.0 nos va a permitir navegar a una velocidad mucho más amplia de lo que lo hacemos ahora, y lo tiene que hacer porque el ancho de banda que se va a requerir para conectar muchísimas cosas que van a estar y que ya en algún momento estamos utilizando, no sé, Google, que tú le preguntas y te da una respuesta, la misma nevera, los televisores va a requerir un ancho de banda mucho mayor para generar ese tipo de articulaciones. Con el Internet de las cosas, de las casas. Sí, de las casas. Lady, la telefonía móvil celular, el 1.0, el 2, bueno, 1G, 2G, 3G, 4G y el 5G que estábamos hablando en ese caso particular. Pero a partir del 3G empezamos a encontrar los teléfonos inteligentes, que es, alguna vez tuvimos un teléfono flecha, ¿sí? Y tuvimos algún servicio como el Viper, que nos llegaba un mensajito, oiga, llame a la casa. Entonces, seguramente de pronto Alejandro y Lady estaban muy jóvenes, pero a veces les llegaba un mensaje que llame a la oficina. Yo sí tuve mi Viper. O tenía la facilidad de que la tecnología siempre ha dado estatus. Pues si uno saca hoy en día una panelita o saca su última versión del S20 de Samsung, pues la panelita frente a esto, pues hace que la persona de alguna forma genere un posicionamiento tecnológico. ¿Ustedes se imaginan el director de tecnología de la Universidad Militar con un flecha? No se vería, pues por la parte de posicionamiento que da la tecnología, pues uno lo vería mal, como este señor que hace con ese celular. Correcto. Pero mucha gente defiende el flecha porque la red le coge cualquier llamada, mientras que a veces uno no. Y de repente quiere estar más tranquilo, porque en cuanto uno más tenga el smartphone, pues va a tener bueno, aunque eso se puede bloquear, ¿no? Pero la mayoría de personas tienen las notificaciones que te están haciendo mirar constantemente qué es lo que está pasando, de dónde me llegó esto, por qué es esto. Entonces es todo un bombardeo de información el que estamos recibiendo ahora. Por eso hablaban en el principio de esa hiperconexión y de esa hiperinformación, ¿no? Digital. Porque todo lo que tenemos ahora es digital. Alejandro, ¿cuántas personas nos acompañan? En ese momento tenemos 23 personas escuchando. Qué bien. Esperemos a ver si de pronto hay mayor demanda. Bueno, entonces, siguiendo en ese orden de ideas, ya empezamos
a generar que el servicio de Internet se empezó a prestar desde el 14 de marzo del 94 y desde julio del 94 como un servicio público, que era lo que no querían los otros actores, que lo querían que se hiciera de una forma privada, y esto generaba una serie de circunstancias. ¿Y por qué Telecom, el ITEC, aprovechó las condiciones? Porque tenía toda la infraestructura, tenía, como bien lo dice el satélite, el acceso y de alguna forma los convenios con INSAP, teníamos el canal satelital, teníamos toda la parte de Coldapá con protocolos X25, X28, X32, y teníamos la masa crítica a nivel de investigación para hacer desarrollos, porque ya después se siguió trabajando en esa parte, y eso generó de que se amplió el portafolio de servicios de Telecom, ¿cierto? Ya con un servicio de estos se recuperó y fue interesante en ese ambiente, pero hoy en día pues vemos que los proveedores de Internet pues de alguna forma a nivel mundial han generado una serie de monopolios privados, ¿sí? Y de la información. Ahorita, por ejemplo, están hablando del monopolio de Google, de Facebook y todas esas connotaciones que tienen. Después de Telecom, ¿cuál fue ¿cuál fue la primera empresa que, después de Telecom, que empezó a ofrecer la Internet como un servicio público? ¿Fue Telmex que llegó o antes había otras? No recuerdo ahí. Uy, ya habían algunas empresas que prestaban el servicio, porque pues a partir de 1990 se levantó el monopolio y ya vinieron de alguna forma. Miren la estrategia que hizo en un momento determinado, claro, con las famosas parabólicas, para poder llegar a tener el acceso y el control y el manejo de todo lo que es la televisión por cable, que hay televisión satelital, ¿cierto? O el paquetico que le ofrecen a uno el operador. Entonces, bajo ese concepto, ¿qué fue haciendo? Nosotros, para poder de pronto obtener información de otros países, pues al principio empezamos con antenas parabólicas para poder tener cierto manejo regional de ciertos canales, y en el caso colombiano, pues esos canales peruanos se volvían casi repetitivos, porque pues, era la forma de coger señal en una antena parabólica comunitaria. Entonces, eso así como comentaba Alejandro, pues los proveedores de Internet vieron un nicho de mercado y lo han visto siempre. De hecho, más tarde vamos a hablar cuando empezamos nosotros a hacer tester o hacerle una especie de análisis a lo que nos venden como Wi-Fi o como velocidad de subida y de bajada. Cuando uno entra a la página fax.com o tester.com, empieza a dar cuenta de qué realmente le están vendiendo a uno, y si en cambio de darle bytes, le dan bits. Duan, una pregunta, más o menos, ¿cuánto costaba obtener un servicio de Internet en los años 90? Más o menos, ¿cuál era su costo en el mercado? Pues la idea, particularmente si llamabas por horas, pues lo que consumías a nivel de minutos, ¿cierto? Y eso se veía, pero si ya tenías un par, que era una RDS y una red de servicio integrado que tenía todo, o si tenía un par, como dicen, dedicado al servicio, que eso lo hacían eran las empresas, ¿sí? Lo hacían los bancos, porque es que si se pone uno a mirar quién es el mayor usuario de Internet en sus inicios, los bancos. Entonces ellos constituyeron una red, no como Bitnet, pero sí la SWIFT a nivel mundial, ¿sí? Entonces empieza uno a darse cuenta que los bancos, cuando empecemos a mirar sobre economía digital, ¿quién mueve mayor dinámica en lo que es la parte de la tecnología? Los bancos. ¿Cuántas personas en este momento están haciendo transacciones vía tarjeta de crédito, tarjeta de débito? Y la misma pandemia ha hecho de que toda la parte se bancarice, ¿no? Y se digitalice. Entonces eso está generando una serie de condiciones y particularidades. Es muy posible que en su época había por demanda el uso del Internet y el uso ya, digamos, de alguna forma por el tiempo que lo utilizaba uno y lo tarificaban. Eso era como cuando recuerda la expresión que hizo Ada María cuando hablamos de la telegrafía y era usuaria de los famosos telegramas, el Abracaribes.
No sé si se acuerda, Alejandro. Sí, de la charla de la expresión de ella. Sí. Que eran abrazos, caricias y besos, porque el tarificador, si es que ya yo abrazos, besos, y me iba a cobrar más, que era el oficial de recibo que liquidaba por extensión los telegramas. ¿Sí? Entonces, aquí teníamos una oportunidad que tuve fue cuando se coordinaron todos los call centers y éramos la mesa de ayuda del servicio de internet nuestro. Estuve en ese proyecto también de los call centers y ya después operativamente, y entonces muchas de las empresas se quejaban con el enlace de comunicaciones porque se caía, y el de las comunicaciones, y en este caso toda su infraestructura, ha jugado un papel importante en el desarrollo del mundo y del país como tal. Me comentaba en un momento determinado, Alejandro, pues quien define toda esa cobertura es Mintic, que anteriormente se llamaba Ministerio de Comunicaciones, ahora se llama Ministerio de las Tecnologías, la Información y las Comunicaciones, y lo que ha hecho es ofrecer de alguna forma cobertura de internet gratis, y aquí está nuestro amigo Elon Musk, que quiere llenar esto de satélites el mundo para tener un internet gratis, como también la energía a través de fotoceldas espaciales. Entonces esto se ha vuelto una necesidad y una serie de condiciones particulares, y no olvidemos de que la mejor comunicación que podemos tener a nivel de comunicaciones y de internet es a través de la red de fibra óptica. En el siguiente capítulo que íbamos a hablar del nodo de acceso, ¿cierto? Del NAP. Vemos que Telecom, a pesar de que yo comento de que eso fue una estructura que nació inicialmente cuando la National Science nos dijeron, oiga, hagamos un nodo y pongámoslo en Miami, era como para desconcentrar el tráfico. Y en el caso particular de Telecom con el NAP, que lo tenía en la estación Perú, en Puerto Colombia, a 15 minutos de Barranquilla, se concentró toda una centro de operación y todos los grandes servidores en alguna forma estaban ahí, y era para desconcentrar más por una reacción y actividad del mercado, porque pues los países latinoamericanos y de la región andina, digámoslo ahí, se necesitaban ese punto estratégico, porque recuerdan que Colombia tiene un punto estratégico, salida al mar por los dos océanos, ¿cierto? Tiene cable submarino bordeándolo por ambas costas, y tiene la situación geoestacionaria a 35.000 kilómetros que le favorece las condiciones técnicas para tener satélites de órbita baja. Y con la telefonía celular, no se diga, porque son solo antenas a nivel de 5G. Sí, no, y eso nos favorecería un poco, y el tema de lo satelital, porque la topografía de nosotros es bastante complicada, entonces ese tipo de tecnología ya, no solo de velocidad, sino con una llegada punto a punto mucho más fácil, nos permitiría una mejor conexión. Yo creo que vamos a leer la pregunta de Carlos Mario Payares. Pues desafortunadamente el tiempo siempre se nos va a quedar corto en este tipo de conversaciones, porque convergen muchísimas cosas en cuanto a la tecnología, y más el internet siendo el centro de las cosas. Pero la pregunta que nos hace Carlos Mario Payares me parece muy oportuna como para que la resolvamos los tres y demos cierre pues a la charla de hoy. Obviamente con la promesa de tener otras charlas que nos den una continuidad a las temáticas que venimos hablando. Carlos Mario nos pregunta, ¿cómo entender mejor todo esto de la cuarta y la quinta revolución industrial a propósito del tema de esta noche? Bueno, yo antes de contestarle al amigo Payares, voy a hacer un poquito de cumplir el temario de alguna forma, y para dejar unos tips para próximos temas. Íbamos a hablar de las redes sociales, íbamos a hablar algo de economía digital, que ya hemos tocado algunos temas, pero para contestarle a la pregunta a Carlos, esto ha sido algo muy interesante dentro de todo este manejo de la cuarta revolución industrial. Cuando empezamos a hablar de la primera, se utilizó el gas, las máquinas a vapor, ¿cierto? La segunda ya empezó la parte electrónica.
todo lo que es la cuarta evolución, viene unas tecnologías disruptivas que van a cambiar todo el contexto en los próximos 5 años. Esas tecnologías disruptivas son la inteligencia artificial, la robótica, la sensórica, todo lo que sea objeto, devolverlo algoritmo, va a ser interesante. Toda la impresión 3D, ya la mayoría de cosas en el sector productivo se hacen a través de 3D, se hacen puentes, se hacen ciudades, máquinas, ¿cierto? A veces uno llega en un momento determinado, hace 3 años uno en cambio de regalarle juguete a los hijos, les regalaba una impresora 3D y hágase lo que quiera, los juguetes, construyalos, ¿cierto? En ese orden de ideas. Ahora estamos esperando. Sí. En ese orden de ideas, todas estas tecnologías disruptivas que van a llegar nos van a plantear preguntas del futuro. Las profesiones que tenemos hoy en día, en menos de 3 años van a desaparecer un resto de profesiones, ¿cierto? Las universidades tienen que jugar un papel importante porque se les viene con todo esto de los desarrollos de Internet. Yo puedo estudiar en la mejor universidad sin moverme en mi casa. Yo puedo hacer mi doctorado, mi posgrado en el MIT y sin moverme. Entonces, si ustedes escucharon el planteamiento del rector de la Universidad de los Andes, que está preocupado por esa situación, porque la competencia que se les ha venido con la pandemia, ¿sí?, ha sido altísima, porque toda la gente hoy quiere hacer diplomados, maestrías, vía plataformas, porque ya las universidades tienen que ir mirando que ya no es esa extensión de cemento, edificios, sino toda la base tecnológica que maneja la infraestructura. La Universidad Militar, conociéndola al interior, tiene toda una estrategia y atiende un mercado amplísimo, ¿sí? Universidades como la Universidad Nacional Abierta de Distancia tiene más de 150,000 estudiantes y regados por todo el mundo. Ahora la Universidad Uniminuto. Entonces se están dando cuenta que de alguna forma ese concepto de formulación de un semestre, las universidades tienen que estar abiertas los 24 meses, no 4 meses que dura un semestre ni nada, porque es un cambio todo en el ambiente tecnológico. Hoy en día la transformación digital vino para quedarse, la virtualidad va a generar toda una serie de condiciones. Muy seguramente cuando teníamos la oportunidad en la docencia, me tocaba irme para tal universidad físicamente porque a tal hora en tal auditorio tenía que dar una charla. Hoy en día todos son plataformas, Zoom. ¿Usted se imagina el mercado de estas plataformas que inicialmente era incipiente y a partir de marzo toda la demanda, toda la venta de computadores, de PCs, de toda la gente que quiere mayor entretenimiento y empieza uno a hacer estudios y curvas que ahorita YouTube ha tenido disparado todas esas consultas porque, o Netflix. Entonces, esto es una industria de consumo y ya hemos hablado un poquito de la economía digital. Y de las redes sociales, ustedes se imaginan que el 65% de la población mundial, 7.700 millones de habitantes, están en las redes sociales. ¿Qué empresa no se siente contenta pautar en una empresa como en el caso de Facebook? ¿Sí? Donde tiene clientes, proveedores, relaciones comerciales. Mi mejor tienda es una red social. Ya no es el edificio o la oficina que tengo contigua, no. Mi mejor ambiente de trabajo y de negocios son las redes sociales. Lady. ¿O lo hago yo? No, tranquilo. No, pues enmarcando lo que dice Duan, pues obviamente la parte o sea, todo va como en una parte de transformación. El ser humano siempre es consciente de que no se encuentra en un estado quieto, sino siempre quiere, o sea, es ambicioso, siempre quiere generar más conocimiento y llevar su estado tecnológico a un nivel mayor. Entonces, como lo comentó Manuel Duan, pues hemos venido de diferentes etapas en la cual la cuarta y quinta ya se va a apoyar más en toda la parte de la inteligencia artificial, que ya lo vemos como en diferentes países que han comenzado a manejarlo con el tema de los robots. Entonces, cada vez va a estar como evolucionando esa parte, ¿sí? Como esa parte de crecimiento. Y no está del todo muy lejana, porque, pues, por ejemplo, uno a veces ve por los celulares que uno está hablando de un tema específico con una persona y justamente sale una publicidad asociada al tema que uno está hablando.
o si simplemente uno va a decir, voy a buscar tal cosa, uno coloca 2, 3 letras y sale completo como sugerencia lo que uno tiene que buscar. Entonces, cada vez vamos a estar más, no vamos a estar más ajenos a la tecnología, sino todo nuestro desarrollo como también a nivel educativo va a estar ligado al tema de la tecnología. Sí, igual el crecimiento empresarial también. Un comentario que el más disruptivo en el mundo tecnológico es Elon Musk, el de Tesla. Vea la sonda que mandó a Marte, la nave que hace un mes larguito lo trajo, el SpaceX, y ahorita está constituyendo un proyecto de Neuralink, aplicarle a la red neuronal dispositivos de inteligencia artificial. Nos va a asustar y nos va a generar, oiga, la tecnología va a modificar todo el ambiente, porque des en cuenta que ya se edita, ya hay software que edita toda la arquitectura y la ingeniería genética de los genomas. Entonces uno va a llegar a decir, oiga, definitivamente ese doctorado que debe tener la Universidad Militar de bioética se debe llenar, porque sí que se va a requerir ahorita que se tenga bioética y valores para el manejo y la transformación de la tecnología. Y sobre todo darle un buen uso, porque pues obviamente si se le da un mal uso a esta parte, pues obviamente eso va a llevar a nuestra propia destrucción. Yo me acuerdo que uno veía muy lejanas desde chiquito todas esas películas futuristas, pero pues ya se nos están quedando cortas en la actualidad, ya prácticamente es una realidad y ya sabemos que hacia allá va toda esta parte de evolución de la tecnología. Sí, de hecho yo siempre hago referencias con lo audiovisual y si te das cuenta, muchos de los productos audiovisuales que se están sacando actualmente tienen que ver con esos futuros distópicos o con esos post-apocalípticos días, ¿sí? Entonces se van caminando hacia allá. Yo creo que sí, realmente lo que tú dices, lo que se hizo fue lanzar precisamente la SpaceX a que llevara astronautas. La primera vez que se envió una nave privada a llevar astronautas a la estación internacional, ¿no? Y tiene unos proyectos bastante interesantes y unos proyectos que están saltando mucho en la cabeza, tal vez de mucha gente que pensaba que esto iba a ser un poco más lento y de repente puede llegar a ser un poco más rápido de lo que pensábamos. Respecto a lo que decía, a lo que preguntaba, se me olvidaba el nombre, perdón, el apellido Pallares, Carlos Pallares, yo creo que la humanidad ha avanzado muchas veces y lo ha hecho en pasos más gigantes en momentos de coyuntura internacional, en momentos donde hay una afectación global que hace que las cosas empiecen a andar. En unos momentos fueron los conflictos bélicos internacionales y en este caso ha sido precisamente la pandemia la que ha hecho que muchas, si bien ya se tenía planteado empezar con todo este posicionamiento, ubicación de las antenas 5G para el 2020, pues resulta que las empresas y las instituciones, dado las problemáticas que se han suscitado por la pandemia, han visto que hay unas oportunidades, hay unas maneras diferentes de hacer las cosas, lo que va a hacer que la tecnología 5G, ingrese de una forma más fácil a toda la comunidad mundial. En el caso de lo que va, digamos, la diferencia más grande entre el 4G y el 5G va a ser la velocidad de conexión, de entrada, de salida, de información que nos va a permitir estar conectados con muchas más cosas. Carros inteligentes, casas inteligentes, no sé, muchas cosas inteligentes, pero esperemos que nosotros también vayamos con la inteligencia de las máquinas y no sean cosas más inteligentes y personas menos inteligentes, ¿no? Y en esos universos distópicos, futuros distópicos, de los que tal vez Lady puede llegar a hablar, que había cierto temor a lo que puede llegar a ser la tecnología y el uso de las herramientas tecnológicas por parte de nosotros, yo siempre recomiendo una serie que precisamente es de Netflix, que se llama Black Mirror, y Black Mirror lo que hace es dar como un avance a un futuro no muy lejano, pero con ciertas distopías entre la relación de humano con las tecnologías. Entonces, si no la han visto, les recomiendo que vean la serie, muy buena, y genera ciertos interrogantes, ¿no? A veces puede llegar a ser algo pesimista,
pero la verdad es que uno, conociendo el comportamiento del ser humano, dice, podríamos llegar a esos estados de manejo y de dependencia de la tecnología. Sí. Entonces, Alejandro, sumado a lo que acabas de decir, recomiendo que miren una serie Netflix que se llama El dilema de las redes sociales. el documental. Sí. Bueno, Es muy bueno. Cuando abordemos ¿Sí? el de las redes sociales, que vamos a hacer seguramente un Facebook Live en su momento de solo redes sociales, porque eso da para mucho. Sí. Pero lo que tú Sí. recomiendas, el dilema de las redes sociales, sí puede llegar a que las personas vean de una forma más crítica las redes sociales y que no sea como tan chévere y tan folclórico todo, ¿no? Porque todo tiene una intención y todo tiene un trasfondo. Pero cuando hablamos precisamente de Netflix, hace 10 años si hubiéramos tenido esta conversación no hubiéramos hablado de Netflix. Sí, entonces también vemos cómo esa transformación en nuestras cosas habituales. Empezamos con el teléfono, llamando de una forma que lo hacemos en la casa, en unos espacios distintos. La comunicación por Messenger nos lleva a hacer otro tipo de formas de comunicación. Las interfaces en los dispositivos móviles nos llevan a cambiar la manera como hacemos las cosas. Ya no se pide el domicilio llamando, sino por la aplicación y cada te llega. La manera como vemos la televisión ha cambiado por completo. Lo que tú decías de la publicidad ha cambiado el sentido de dónde me sale más rentable como empresa poner una publicidad, en redes sociales o en un canal de televisión en un horario prime time donde el costo es elevadísimo y de repente no llego a todo el público que yo quiero, cuando en las redes sociales puedo segmentar muy bien eso. Entonces digamos que ahí estoy haciendo como una pequeña entradilla lo que puede llegar a ser en su momento las redes sociales y que lo vamos a hablar después. Pero por lo pronto creo que nos tenemos que quedar aquí en esto. Esperamos que hayan disfrutado y hayamos de alguna manera podido responder a sus preguntas y pues agradeciéndoles su compañía. Pero antes, Alejandro, ¿me permite hacer una cuña? Claro que sí. Pues primero que todo, pues esta invitación fue cursada en el caso particular de Propetel, que es el organismo al cual yo estoy representando en este momento, que es la Asociación de Profesionales y Técnicos Pensionados de Telecom en su momento, ¿sí? Entonces yo estoy representando, y algo que nos llama mucho la atención y lo celebramos al interior de Propetel es la acreditación que acaba de surtir el Instituto Tecnológico Electrónico y Comunicaciones, el caso del ITEC, que está en cabeza de la Universidad Militar en la Facultad de Ingeniería, sus 6 años de certificación de alta calidad, cosas que nos llena de mucho orgullo y de mucha emoción, porque cuando entregamos este programa a la universidad, lo entregamos acreditado desde el 2002 y era el único programa a nivel tecnológico acreditado en alta calidad, y saber que continúa con esos altos estándares es muy gratificante. Masificó el proyecto de Internet en el caso de Telecom. Eso es lo que quería comentar y usted habló de algo interesante. Esperemos que cuando empecemos a hablar de todo lo que es la computación cuántica, que eso va a cambiar todo el proceso, la velocidad y el proceso de la información como tal. Sí, realmente hay muchos temas de cuál hablar, pero intentaremos irlo despejando de a poco, porque los tiempos a veces nos limitan mucho. Y más que este tema es muy amplio, igual se subdivide en otros temas muy pequeños, entonces, pues el tiempo es limitado para abarcar todo lo que comprende las telecomunicaciones y tanto toda esta parte del Internet, tanto su origen internacionalmente, su posicionamiento internacionalmente, como es su manejo a nivel nacional. Sí, lo gratificante de esto es que por lo general se conoce la historia a nivel internacional y nosotros pues tratamos de tener ese punto de partida, pero también reconociendo cómo ha sido la transformación nacional. Recordemos que hacemos parte, o sea, el Museo Nacional de las Telecomunicaciones hace parte de los museos de la Universidad Militar Nueva Granada y que pues es la articulación que tiene, no es una charla que esté desligada a nuestro quehacer, a nuestras temáticas cotidianas y a nuestra universidad, ¿no? Para cerrar, voy a contarles acerca de varias actividades que están
sucediendo con los museos de la Universidad Nacional, perdón, de la Universidad Nueva Granada, Militar Nueva Granada, porque vamos a tener, mucho, la otra semana vamos a estar llenos de cosas y nos gustaría que ustedes puedan participar de todas estas actividades. Actualmente tenemos, y hasta el 24, la exposición Perennis Transitum del artista Jairo Rueda, que nos hace una metáfora muy interesante acerca de los nidos y las pupas, con nuestro interior, con cómo nosotros debemos empezar a hacer ciertas transformaciones en momentos de la vida. Ahí tenemos esa exposición que va hasta el 24, hasta el próximo sábado, si mal no estoy. El viernes tenemos un taller de mensajes secretos y el martes uno de elaboración de máscaras para niños, que son los talleres que hacemos los martes y los viernes, los hace Kelly Arteaga a las 4:30 de la tarde. Correcto, y que pueden participar de forma gratuita, solamente es que vean los flyers y miren cuáles son los materiales y ese día pues se sienten con Kelly a elaborar los productos o los talleres que se ofertan. Del 25 al 31 va a empezar la exposición del artista Hernán Alfonso, que es un artista que en ese momento estaba en México y tiene una obra bastante interesante entre lo pictórico y bueno, algo de abstracción con algo figurativo. Y tenemos un evento internacional la próxima semana que se va a realizar el martes 27 y el 28, en el cual van a participar 5 países de Latinoamérica, 5 museos de 5 países de Latinoamérica. Son en total 8 museos de Argentina, Chile, Perú, Colombia y México. Son las jornadas de experiencias pedagógicas. Entonces, el 27 y el 28 a las 5:30 de la tarde están cordialmente invitados para que conozcan las experiencias que tienen todos estos museos frente a sus temas de pedagogía y educación. Y el 29 vamos a tener otra charla a las 7 de la noche. El 29 vamos a tener una charla que hace parte de las conferencias, del ciclo de conferencias de interpretación del paisaje que está haciendo el compañero Eduardo Sarmiento, y esta vez tendrá como invitado al maestro Manolo Colmenares, con quien van a hablar acerca de paisaje, memoria y escultura. Así que, como pueden ver, tenemos una semana bastante nutrida de contenidos y la idea es que se aprovechen al máximo y que ustedes puedan conectarte con todos ellos, igual que nos puedan hacer sus comentarios, sus preguntas, y ahí estaremos para ustedes. Sí. Alejandro, como para cerrar, discúlpame, recordar que todas las pruebas técnicas que se hicieron para el alcance de Internet, ustedes tienen el servidor que en esa época del año de 89-90 que se adquirió, tenía una capacidad de 256 megas en RAM y tenía en disco duro 1 giga para poder hacer todas esas actividades. Hoy en día estamos hablando de petabytes. Ahora, la pregunta es para que la gente comprenda, ¿cuántas gigas tiene en su celular? Ahí se ve la evolución que ha tenido toda esta parte de las telecomunicaciones. Correcto. Algo importante también es en los comentarios, compartiremos un enlace para que nos dejen conocer sus comentarios acerca de esta actividad del día de hoy. Y pues también los invitamos a que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales, Instagram, Twitter y YouTube, donde nos pueden encontrar también como Museos UMNG. Bueno, no siendo más, muchísimas gracias a las personas que nos acompañaron durante esta hora y media. Es que es inevitable pasarnos, o sea, no pasarnos de 1 hora, Manuel. ¿Qué hacemos ahí? Si lo que hay es para charlar y bastante. Les agradecemos a todos su compañía. Manuel, muchísimas gracias por estar siempre presto a nuestro llamado. Muchas gracias. Un saludo a todas las personas que laboraron en Telecom, que sé que Telecom es una de esas marcas de nuestro país que están ahí en el corazón y que siempre van a estar por lo menos por unas cuantas generaciones más. Ahí va a estar. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Lady, por tu compañía hoy. Y nos vemos en las próximas actividades que tenemos esta semana y la siguiente. Hasta luego. Hasta luego, que estén bien.